La doctrina de la providencia de Dios es una de esas verdades que son, a la vez, profundas y increíblemente consoladoras para la fe cristiana. Pensemos en ella como el ancla del alma cuando llegan las tormentas de la vida, una fuente de estabilidad que nunca se acaba para la Iglesia. Es la seguridad de que el universo no es un caos, no es una serie de accidentes, sino que está bajo el control sabio, intencional y amoroso de un Padre que está orquestando todas las cosas, sí, todas, para su gloria y para el bien de sus hijos. A ver, todos hemos sentido esa punzada de incertidumbre, ¿verdad? Cuando vemos las noticias y el caos mundial, o cuando nos enfrentamos a una enfermedad de repente, vemos una injusticia o pasamos por una pérdida dolorosa. La pregunta salta casi sola. ¿Hay alguien al mando? ¿O será que estamos a la deriva, sujetos a la casualidad, a un destino ciego o simplemente a lo que otros decidan? Y frente a ese torbellino de dudas, la palabra de Dios no se queda callada ni da una respuesta fácil. Todo lo contrario. Nos presenta una verdad firme, llena de esperanza. Una que cambia por completo cómo vemos las cosas y que nos permite mantenernos en pie cuando todo parece derrumbarse. Y esa verdad es que el trono del universo no está y nunca ha estado vacío. Muy bien, vamos a sumergirnos en esta verdad tan profunda. En la explicación de hoy vamos a explorar la doctrina de la providencia, que es una de las enseñanzas fundamentales para Sínode, que es la Iglesia. Veremos cómo responde a nuestras preguntas más hondas, cuál es su alcance, cómo se enfrenta al difícil misterio del mal y, lo más importante, cómo se convierte en la base de nuestra paz y confianza. Empecemos por reconocer la realidad. Vivimos en un mundo que la Biblia llama caído. Y cada día nos encontramos con situaciones que nos hacen preguntarnos por el propósito de todo. ¿Lo que nos pasa es simplemente al azar? ¿Hay un plan detrás de todo? Tanto los grandes eventos mundiales como nuestras luchas más personales nos empujan a cuestionar si de verdad hay un control superior que guía las cosas hacia un fin bueno. Ahora sí, veamos cómo la Escritura nos da un ancla sólida, súper segura, en la doctrina de la providencia. Y es clave entender esto. No estamos hablando de una filosofía humana para sentirnos mejor, para nada. Esto es una revelación divina sobre cómo Dios, nuestro Creador, está trabajando activa y constantemente en su creación. Aquí está el corazón del asunto. Providencia significa que Dios no es como un relojero que creó el mundo, le dio cuerda y se fue. No, Él está activamente involucrado todo el tiempo. Fijémonos en esas tres palabras. Él preserva todo lo que existe, para que no se deshaga. Él gobierna con autoridad absoluta sobre cada molécula y cada galaxia, y Él dirige todo, sin excepción, para que se cumpla su plan perfecto y eterno. Nada, absolutamente nada se escapa de su control. Y ojo, esta definición no es un invento nuestro, está totalmente arraigada en la Biblia. Por ejemplo, Hebreos y Colosenses nos dicen que es Cristo mismo quien sustenta todo con el poder de su palabra. El Salmo 103:19 declara que su reino lo domina todo. Pero escuchemos con atención lo que dice Efesios capítulo 1 versículo 11, porque es increíblemente claro. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Pensemos un momento en eso. Todas las cosas se hacen según el diseño de su voluntad. Ahora exploremos qué tan grande es ese cuidado de Dios. A veces, quizá pensamos que Dios se ocupa solo de las cosas grandes, ¿no? Como el destino de los países o el movimiento de los planetas. Pero la Biblia nos muestra algo muy diferente, algo mucho más íntimo y personal. Lo fascinante aquí es el contraste. La misma mano de Dios que sostiene las galaxias y que dirige la historia humana es la misma mano que se ocupa de darle de comer a los pajaritos y de vestir a las flores del campo con una belleza increíble. Su soberanía lo abarca todo. Nada es demasiado grande para su poder y absolutamente nada es demasiado pequeño para su atención y su cuidado de padre. Y este pasaje lo ilustra de una manera brillante. Jesús usa el ejemplo de un pajarito, algo que en su época valía poquísimo, para enseñarnos una verdad gigante. Si Dios está tan involucrado en la vida y la muerte de la criatura más pequeña, ¿cuánto más no lo estará en la vida de los que creó a su imagen y a quienes llama hijos? Este no es el control de un tirano lejano, sino el cuidado detallado, minucioso y tierno de un padre que nos ama. Bueno, ahora tenemos que tocar el tema más difícil y doloroso de esta doctrina. Es la pregunta que resuena en cada corazón que sufre y que ha hecho tropezar a muchísimos a lo largo de la historia. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Y la Biblia no le saca la vuelta a esta pregunta. De hecho, la enfrenta de frente.
Es súper importante hacer esta pregunta directamente sin rodeos. Negar la tensión que esto nos causa sería deshonesto con nuestra propia experiencia y con la Biblia misma. La Escritura no ignora el dolor, el sufrimiento ni el pecado. Y para ayudarnos a estar firmes en medio de este misterio, nos ofrece 3 pilares fundamentales. Primero, Dios es perfectamente santo. Santiago 1:13 lo deja clarísimo. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Él no es el autor del pecado. De hecho, lo odia y lo va a juzgar. Segundo, y aquí está el misterio, aunque Él no crea el mal, sí lo gobierna y lo usa para cumplir sus buenos propósitos. La historia de José es el ejemplo clásico. Sus hermanos lo vendieron por pura maldad, pero años después, José les dice: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo usó para bien. Y tercero, el ejemplo más grande de todos, el centro de la historia, la cruz. Hechos 2:23 nos dice que Jesús fue entregado por el plan de Dios, pero crucificado por manos de hombres malos. El acto más perverso de la humanidad cumplió el plan de redención más glorioso de Dios. Entonces, el punto clave es este: que exista el mal no anula la soberanía de Dios, al contrario, la demuestra de la forma más profunda y misteriosa. Dios, en su infinita sabiduría, permite acciones de las que Él no es el autor moral y las usa, las entreteje en el tapiz de su plan, para que al final su bondad, su justicia y su gloria redentora sean las que ganen. Ahora, aterricemos todo esto. ¿Cómo se ve esta doctrina en nuestro día a día? Para los creyentes que formamos parte de Sínode, que es la Iglesia, esto no es teología en el aire, es un ancla real y práctica para el alma en este mundo tan turbulento. Creer de verdad en la providencia de Dios lo transforma todo. Nos da paz cuando estamos ansiosos, porque un diagnóstico médico o una crisis económica no ocurren fuera del control de nuestro Padre. Nos da un propósito en el sufrimiento, sabiendo que Él lo está usando para nuestro bien. Nos da confianza para orar, no como si lanzáramos un deseo al aire, sino como quien habla con el Rey del universo. Nos libera del miedo al futuro, porque nuestro futuro está en sus manos, y nos llena de humildad al recordarnos que no somos nosotros, sino Él quien está en el trono. Esta es una de las promesas más increíbles de toda la Biblia. Y notemos algo importante: no dice que todas las cosas son buenas. El pecado no es bueno, una enfermedad no es buena. Pero la promesa es que Dios, nuestro Padre Providente, es tan sabio y tan poderoso que hace que todas las cosas, incluso las más dolorosas y terribles, trabajen juntas para nuestro bien supremo, que es ser cada día más como Cristo. Ya para terminar, es vital que entendamos que esta doctrina no es una idea aislada. Es una pieza fundamental en el edificio de la fe, una verdad que, en Sínode, como Iglesia, buscamos afirmar y vivir todos juntos. La providencia es la cuarta de las 34 doctrinas fundamentales que forman nuestro cuerpo de creencias en Sínode. Podríamos decir que es la doctrina de la soberanía de Dios en acción, y sostiene a las demás. Sin la providencia, la seguridad de nuestra salvación sería frágil y nuestra esperanza en el futuro sería incierta. Cada una de estas verdades se conecta para darnos una imagen más completa y gloriosa de quién es Dios. Esta explicación es solo el comienzo. Conocer a Dios es la aventura de toda una vida, y nos alimentamos de entender cada vez más profundo su palabra. Por eso queda abierta la invitación a explorar las demás doctrinas fundamentales. Al hacerlo, no solo crece el conocimiento personal, sino que se fortalece la unidad, la madurez y la fe de toda la Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y nos vamos con esta reflexión. No es una pregunta para responder rápido, sino para meditarla en el corazón. ¿Qué pasaría en nosotros, en nuestras familias, en nuestra comunidad, si viviéramos cada momento no con miedo al azar, sino con una confianza profunda y llena de gozo en el Padre que cuenta nuestros cabellos y que dirige toda la historia para su gloria y nuestro bien eterno? Que esta verdad nos sostenga y nos dé una paz que el mundo simplemente no puede ofrecer.